Definición. El retículo endoplásmico es un sistema endomembranoso que forma una serie de sacos aplanados dentro del citoplasma de las células eucariotas y cumple múltiples funciones, siendo importante particularmente en la síntesis, plegamiento, modificación y transporte de proteínas. Generalidades. En 1945, Kit Porter, Albert Clough y Ernest Fullman descubrieron la intricada y laberíntica estructura del retículo endoplásmico, tras haberlo observado mediante un microscopio electrónico. A principios de la década de 1950, Porter y sus colegas Helen Thompson y Frances Coleman introdujeron el término retículo endoplásmico. Se distribuye por todo el citoplasma, desde el núcleo hasta la membrana plasmática. Está compuesta por una red tridimensional de túbulos y sacos aplanados totalmente interconectados. Representa uno de los mayores orgánulos de la célula eucariota. En algunas ocasiones puede representar hasta un 50% del volumen de la célula. Se comunica a su vez con el complejo de Golgi y con la membrana nuclear externa. Se distinguen dos tipos de retículo endoplásmico: el retículo endoplásmico rugoso, que posee ribosomas en su cara externa, y el retículo endoplásmico liso, que carece de ribosomas. Características del retículo endoplasmático liso. Carece de ribosomas, por lo que su superficie es lisa. Mayormente está formado por una red de túbulos que se unen al retículo endoplasmático rugoso, que se extiende por todo el citoplasma. La mayor parte de las células tienen un retículo endoplasmático liso escaso, pero es muy abundante en células musculares estriadas, células intersticiales ováricas de Leydig, del testículo, células de la corteza suprarrenal que segregan hormonas esteroideas, y en los hepatocitos, donde participa en la síntesis de hormonas esteroideas. La proporción entre el liso y el rugoso depende del tipo celular y de la función. En algunos casos, ambos tipos de retículos no ocupan regiones separadas físicamente, con pequeñas áreas libres de ribosomas y otras cubiertas. Funciones del retículo endoplasmático liso: síntesis, almacenamiento y transporte de lípidos, contracción muscular, detoxificación, liberación de glucosa a partir de glucógeno y produce vesículas de transporte. Detoxificación. Se trata de una función destinada a metabolizar y eliminar todos los productos tóxicos, tanto los producidos por el propio organismo como aquellos que procedan del exterior. Estas sustancias tienden a acumularse, aumentando el riesgo de toxicidad. Estos compuestos son liposolubles y se realizan en dos fases. Fase 1. Es realizada por un grupo de enzimas llamado el sistema citocromo P450. Esta lleva a cabo distintas reacciones que dan lugar a productos intermedios más hidrosolubles. Estas entran en la fase 2 y los productos intermedios se unen a moléculas hidrosolubles para su posterior eliminación mediante la orina. Este proceso se da en los hepatocitos. Estos sintetizan grandes enzimas de detoxificación, su retículo endoplasmático liso aumenta y, una vez sintetizado, se destruye por autofagia. Conclusión. Cuando los ribosomas están libres en el citosol, adquieren un aspecto liso, entonces se llama retículo endoplásmico liso y se encuentran organizados en forma de una extensa red de canales. Este se continúa con el retículo endoplásmico rugoso e interviene en la síntesis de lípidos, carbohidratos y hormonas esteroides. Además, participa en la síntesis, acumulación y transporte de proteínas y otros materiales dentro de la célula. Se llama así por su apariencia áspera, que se debe a los ribosomas unidos a su superficie externa. Se encuentra adyacente al núcleo celular y su membrana es continua con la membrana externa de la envoltura nuclear. Presenta un conjunto membranoso de sacos aplanados separados por un espacio citosólico. Tiene adherido a su pared ribosomas y tiene más conjuntos de sacos. En él está la síntesis de proteínas y se almacena en el lumen. Tiene glucosilación de las proteínas, es decir, la unión de glicosacáridos.
Funciones: la síntesis de proteínas, la glicosilación de proteínas, circulación de sustancias que no se liberan al citoplasma, síntesis y transporte de proteínas producidas por los ribosomas, alta actividad secretora de proteínas, evita que las proteínas se liberen al hialoplasma y liberadas cuando es necesario, forma la proteína funcional en cadena de aminoácidos y la degradación de proteínas mal formadas. Explicación de la función del retículo endoplasmático rugoso. Síntesis de proteínas. Se estima que una célula en promedio sintetiza un tercio de sus proteínas. La proteína que se secrete o que forme parte de los orgánulos o compartimentos de la ruta vesicular realizan un proceso de síntesis en ribosomas libres del citosol. Dicha síntesis terminará en el interior de una cisterna del retículo o formando parte de su membrana. El proceso comienza con la unión de un ARN mensajero a una subunidad pequeña ribosomal y posteriormente a una subunidad grande ribosomal para comenzar la traducción. Lo primero que se traduce de estos ARN mensajeros es una secuencia inicial de nucleótidos, a partir de la cual se sintetiza una cadena de unos 70 aminoácidos denominada péptido señal. Una molécula conocida como SRP reconoce al péptido señal y enlentece el proceso de traducción. El complejo formado por un ribosoma, un ARN mensajero, un péptido señal más el SRP difunde por el citosol hasta chocar con una membrana del retículo endoplasmático, a la cual se une gracias al receptor SRP. El complejo anterior interacciona con un translocador, que es un complejo proteico transmembrana que forma un canal por el cual penetra la cadena polipeptídica naciente hacia el interior de la cisterna del retículo endoplasmático. El péptido señal queda unido al translocador, mientras que el resto de la cadena polipeptídica se va traduciendo y liberando hacia el interior. Una peptidasa presente en el retículo escinde el péptido señal del resto de la cadena de aminoácidos, quedando libre en el interior. Una vez completada la síntesis, la cadena de aminoácidos adopta su conformación tridimensional y el ribosoma se libera de la membrana del retículo endoplasmático. Conclusión. El sistema membranoso está dispuesto a manera de pilas, tomando la forma de sacos aplanados. El sistema de membranas que forma el retículo endoplásmico divide el citoplasma en dos partes. Una interna llamada lumenal o intracisternal y otra externa denominada hialoplasma o citosol. En la fase hialoplasmo-citosol se encuentran los ribosomas, que son unos granulos densos donde se realiza la síntesis de proteínas.